con esta jornada sobre las novedades recientes en el ámbito sociolaboral. Como todos sabéis, es una jornada gratuita gracias a la colaboración que nuestra asociación está teniendo con la Mutua Fraternidad. Y bueno, gracias a ellos nos brinda la posibilidad de contar con Bernardo Castelló en GIT, que es ya de todos nosotros conocido. Es director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y del IMSS de Castellón. Y bueno, para empezar, le voy a ceder la palabra a Jordi de Vicent, que es de la Mutua de la Fraternidad, para que nos cuente un poco sus inquietudes. Sin más. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, decir que va a ser un esfuerzo también considerable por vuestra parte, ya que tenéis que estar unas 4 horas pues viendo una excelente ponencia que va a dar nuestro ponente Bernardo Castelló y que espero que cubra vuestras expectativas. Desde Fraternidad Auprespa pues es un auténtico placer contar con todos vosotros y indicar que estaremos aquí pues para apoyar a cualquier inquietud o dudas que tengáis al respecto, y queremos ser una mutua también de referencia aquí en Valencia y que podáis contar con nuestro apoyo, ¿no? Con todo esto, espero que saquéis provecho de la jornada. Será una jornada realmente brillante. Bernardo Castelló es una persona pues, con una trayectoria realmente importante y un excelente ponente. Y nada más. Entonces te doy la palabra a Bernardo Castelló y podemos empezar ya con la ponencia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y agradecer las, sin lugar a dudas, inmerecidas palabras del presentador. Y tenemos una tarde un poco densa. Como todos sabéis, estamos sometidos a una vorágine normativa importante. El final del año pasado fue complicado. Salieron 3 normas muy relevantes, que son las que nos van a ocupar gran parte de la tarde de hoy. Por un lado, el Real Decreto Ley 16/2013, con 2 vectores estratégicos importantes. Por un lado, la modificación de la contratación a tiempo parcial y, por otro lado, que es lo que quizás ha tenido más trascendencia mediática por su relevancia, la modificación de la cotización tanto en el régimen especial de trabajadores autónomos como en el régimen general, en este último ámbito de los conceptos que integran o no la base de cotización a la seguridad social. No solo ha tenido repercusión mediática, sino que además tiene una importante repercusión económica. En segundo lugar, esto es lo que primero nos ocupará. En segundo lugar, tenemos la Ley 23/2013, que ha venido a poner broche a la reforma del sistema de pensiones que se vehiculó a lo largo de todo el año 2013 en 4 etapas: la jubilación ordinaria, con la entrada en vigor de la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema; el Real Decreto Ley 5, que con efectos 17 de marzo reformó la jubilación ordinaria y la jubilación parcial. Cuando creíamos que estábamos tranquilos, vino el Tribunal Constitucional y derogó la adicional 7ª de la Ley General, que es la que determinaba cómo se computaban las cotizaciones a tiempo parcial a efectos prestacionales, y hubo que sacar un Real Decreto Ley, el 11/2013, que vino a dar nueva redacción a esa adicional 7ª y a establecer una nueva regulación de cómo se computaban las cotizaciones a tiempo parcial a efectos de prestaciones. Y la última etapa de esa reforma del sistema de pensiones fue la Ley 23/2013, que ha venido a regular el nuevo índice de revalorización de pensiones y el denominado factor de sostenibilidad del sistema. En tercer lugar, veremos los aspectos más relevantes en materia de seguridad social que se contuvieron en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Y como premio, porque no podía venir y dejar de tratarlo, si nos da tiempo, veremos el Real Decreto Ley 3/2014, que es la famosa tarifa de plana de 100 euros por contratación indefinida, que ya veremos que tiene muchos recovecos. Bien, y sin más dilación, pues empezamos con el programa previsto. Tenemos este Real Decreto Ley, norma que se dicta con carácter de extraordinaria y urgente necesidad y que entró en vigor el 22 de diciembre del 2013. Esto ya es un primer factor
de complejidad técnica, como ahora enseguida veremos. Dos grandes líneas estratégicas en esta norma. La reforma de la contratación a tiempo parcial, reforma que tiene como finalidad incentivar la contratación a tiempo parcial como elemento de dinamización del mercado de trabajo y también como instrumento de flexibilidad para que las empresas se adapten a las oscilaciones del ciclo productivo. Y, en segundo lugar, la reforma de la cotización, que esto es lo que quizás más relevancia tiene. Empezamos, en primer lugar, con las reformas de la contratación a tiempo parcial. Como saben, los contratos a tiempo parcial tienen horas ordinarias y horas complementarias que se pueden pactar en el contrato de trabajo. Era su regulación originaria. Ese pacto de horas complementarias solo era posible antes de esta reforma si el contrato era indefinido. Después del 22 de diciembre, cabe pacto de horas complementarias en un contrato a tiempo parcial siempre que la duración de este contrato a tiempo parcial no sea inferior a 10 horas semanales en cómputo anual. Con lo cual abrimos el abanico de aquellos contratos a tiempo parcial en que es posible el pacto de horas complementarias. Ya no solo se circunscribe a los contratos indefinidos, sino también a los contratos temporales siempre que tengan una duración no inferior a 10 horas semanales. En segundo lugar, antes de la reforma, las horas complementarias que se podían pactar en el contrato de trabajo no podían exceder del 15% de las que estuvieran establecidas con carácter ordinario. La reforma amplía el abanico de horas complementarias pactables del 15 al 30%. Fíjense la flexibilidad que ello implica. Podemos tener un contrato a tiempo parcial en que el volumen de horas complementarias que se establezca en pacto llegue al 30% de las que estén establecidas con carácter ordinario. E incluso, si así lo preveyera el convenio colectivo, se podría llegar a un pacto de horas complementarias que pudiera no exceder del 60% de las que estuvieran establecidas como ordinarias. Esas horas están en el pacto, yo las puedo utilizar o no en función de mis necesidades productivas y con este volumen se potencia extraordinariamente las posibilidades de flexibilidad que lleva inherentes el contrato a tiempo parcial. Pero es que además de las horas complementarias pactadas, que ahora pueden llegar al 30 o incluso al 60% de las que se establecen con carácter ordinario, otra novedad es que el empresario puede ofrecer horas voluntarias, que no estén pactadas en contrato, horas complementarias voluntarias, que no excedan del 15% de las que están establecidas con carácter ordinario. Y que son independientes de las pactadas, es decir, puedo tener 100 horas ordinarias, hasta 30 complementarias en pacto y además ofrecer 15 con carácter voluntario. Esas horas complementarias voluntarias, que en principio no pueden exceder del 15% de las establecidas con carácter ordinario, podrían llegar al 30% si así lo estableciera el convenio colectivo. La cuarta novedad es que se establece una obligación formal que está dando bastantes quebraderos de cabeza. Y la obligación formal consiste en que la norma exige que la jornada de los trabajadores a tiempo parcial debe registrarse día a día, totalizarse y entregar copia de ese resumen junto con el recibo de salarios que se hace efectivo al trabajar. Es verdad que la ubicación de esta nueva obligación formal crea cierto equívoco, pero ya les adelanto que esta obligación de registrar día a día la jornada de los contratos de trabajo a tiempo parcial no se circunscribe solo al registro de las horas complementarias, sino al registro de toda la jornada de los trabajadores a tiempo parcial. También registrar no es simplemente llevar constancia de las horas que se hacen al día. Me hago una tabla Excel y digo que el día tal se han hecho 4 horas, el día tal se han hecho 3. Registrar es dejar constancia fehaciente de la hora de entrada y de la hora de salida. Esto es una norma antifraude y lo que pretende es tener constancia de la hora que se entra y de la hora que se sale. Es verdad que quizás
hubiera sido conveniente un desarrollo reglamentario o en otro ámbito que diera mayor concreción a esta obligación que está vigente desde el 22 de diciembre. Pero la obligación está vigente. Y por tanto hay que llevar algún mecanismo que deje constancia fehaciente de la hora de entrada y de la hora de salida de los trabajadores a tiempo parcial. Si hubiera un sistema de fichaje electrónico o manual, eso sería suficiente, si no habría que llevar algún tipo de control de firmas manual. La Inspección de Trabajo va a publicar en su página web un modelo orientativo de lo que debe ser el registro. No va a haber un modelo obligatorio, no va a haber un modelo estándar, pero sí un modelo orientativo. En todo caso, la constancia de la hora de entrada y salida debe quedar ahí reflejada. Para su tranquilidad, eso sí, esta obligación formal no es exigible en el sistema especial de empleados de hogar. Es decir, no se va a obligar a que el empleador doméstico lleve un registro de la jornada que realiza el empleado de hogar. ¿Y cuál es la consecuencia de la no llevanza de ese registro? Pues una presunción, la presunción de que el contrato se entenderá concertado por tiempo completo. Además, se reduce el plazo de preaviso en ese intento de construir un contrato flexible que dé respuesta a las necesidades de las organizaciones empresariales. El plazo de preaviso entre que el empresario avisa de la necesidad de realizar una hora de las establecidas en el pacto y la realización de la misma. Antes ese plazo era de 7 días y ahora se reduce a 3. También en el ámbito de otras modificaciones que se producen en este Real Decreto Ley, se reduce el periodo de prueba en los contratos temporales de duración inferior a 6 meses a 1 mes. Esto, por supuesto, solo afecta a los contratos temporales celebrados o concertados con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma, es decir, con posterioridad al 22 de diciembre. Se eleva, en tercer lugar, la edad que habilita lo que todos conocemos como la reducción de jornada por guarda legal, que se contiene en el 37.5 del Estatuto de los Trabajadores. Antes de esta reforma era la posibilidad que tenían los trabajadores como derecho subjetivo de reducir su jornada de trabajo como mínimo 1/8 y como máximo la mitad si se tenía a cargo el cuidado de un menor de 8 años. Ahora se eleva a 12 años la edad que habilita el ejercicio de este derecho subjetivo consistente en la reducción de jornada. Ojo, es un derecho subjetivo. Quien hace uso del derecho a esta reducción de jornada no está convirtiendo su contrato a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial. El contrato sigue siendo a tiempo completo, solo que la jornada de trabajo se ha reducido. No hay una novación contractual. Es un contrato a tiempo completo con la jornada reducida por el ejercicio de un derecho subjetivo. Los que manejéis el sistema red, aquí ha habido algún cambio procedimental, porque esto estaba dando muchos problemas. ¿Qué ocurría cuando en una empresa un trabajador o trabajadora hacía uso del derecho a reducir la jornada, por ejemplo, 1/3? Pues que por intuición femenina, ya saben que la intuición solo tiene ese sexo, yo lo que entendía es que la jornada, que antes era el 100%, quedaba reducida al 66-67, con lo cual me sentaba delante del sistema red y notificaba un cambio del coeficiente de parcialidad. E incluso metía un contrato 200 porque entendía que se estaba novando el contrato. Con lo cual organizaba un pan como unas tortas. Porque ya saben que en este supuesto, aunque la jornada se reduzca, ese periodo se considera como cotizado al 100% de lo que hubiera correspondido de no existir la reducción de jornada. Pero para que eso se hiciera, en sistema red había que dar una baja con clave 99, una alta con colectivo 16 y coeficiente de parcialidad. Eso ahora se ha modificado. La forma de grabar en sistema red el ejercicio de este derecho ahora se hace a través de una nueva funcionalidad que es cambio de contrato. Aquí en la presentación se lo he puesto para que quede reflejado que desde el 13 de marzo ha cambiado la forma de mecanizar en sistema red estas situaciones.
También se modifica el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores fue una de las estrellitas rutilantes de la reforma laboral del 2012, que como saben se articuló en el Real Decreto Ley 3/2012, posteriormente Ley 3/2012. Era un contrato con 4 características básicas. Era un contrato que solo podía concertarse en empresas de menos de 50 trabajadores, era un contrato indefinido, era un contrato necesariamente a tiempo completo y además el periodo de prueba era y es, mientras los tribunales no digan otra cosa, un año. Margaret Thatcher, antes de la unificación alemana, decía que adoraba tanto a Alemania que prefería que hubiera 2. Parece que en España seguimos esa tesis porque parece que nos gustan tanto los contratos indefinidos, entre comillas, que en realidad hay 2. El contrato ordinario indefinido y el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Este contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que se creó por el Real Decreto Ley 3/2012, tenía fuertes estímulos fiscales y en forma de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social. ¿Qué novedad introduce el Real Decreto Ley? La posibilidad de concertar este contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que en su concepto originario solo era posible a tiempo completo, realizarlo ahora a tiempo parcial. Desde el 22 de diciembre es posible concertar contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores a tiempo parcial. Si lo hago, cosa que es posible desde el 22 de diciembre, accederé a las bonificaciones previstas de reunir los requisitos, pero no me llevaré el importe total. Por ejemplo, hacer un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores a un joven entre 16 y 30 años, si se reúnen el resto de requisitos, lleva aparejada una bonificación de 1.000 euros durante el primer año. Si hiciera un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores de media jornada, cosa que ahora es posible, accedería a estas bonificaciones de reunir los requisitos, pero me llevaría el 50%, es decir, un importe equivalente a la parcialidad de la bonificación establecida originariamente para el contrato a tiempo completo. Ojo que esto no es el régimen jurídico ordinario previsto en la Ley 43/2006 para el acceso a bonificaciones cuando el contrato es a tiempo parcial, que es parcialidad más 30 puntos adicionales. Aquí me llevo la parcialidad estricta, no gano 30 puntos adicionales. Otra novedad que se contiene en este Real Decreto Ley es la posibilidad de que las ETTs celebren contratos en prácticas y luego pongan estos trabajadores a disposición de las empresas usuarias mediante un contrato de puesta a disposición. Esto ya lo hizo la reforma laboral con los contratos de formación y aprendizaje y ahora se posibilita que se haga también con los contratos en prácticas. Además, se establece que en el caso de que una ETT haga un contrato en prácticas y ponga a ese trabajador a disposición de una empresa usuaria, y esa empresa usuaria, a la finalización de la duración inicial o prorrogada del contrato en prácticas, celebre con ese trabajador un contrato indefinido, tendrá acceso a las bonificaciones que preveía la Ley 3/2012 por convertir contratos en prácticas en indefinidos, que eran 500 euros durante 3 años o 700 si se trataba de una mujer. Fíjense, en la redacción originaria de la Ley 3, lo que se preveía es una bonificación de 500 o 700 euros durante 3 años si una empresa hacía un contrato en prácticas y a la finalización de su duración lo convertía en indefinido. Ahora de lo que estamos hablando es de que una ETT hace un contrato en prácticas, pone ese trabajador a disposición de una empresa usuaria y cuando ese contrato en prácticas finaliza, la empresa usuaria le hace un contrato indefinido. Obviamente esa empresa no está convirtiendo ningún contrato en prácticas en indefinido, porque el contrato lo tenía la ETT, está haciendo en realidad un contrato indefinido ex novo. Pero esta norma posibilita que esa empresa acceda a las mismas bonificaciones que están previstas por conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Y entramos ya en lo que es el meollo del Real Decreto Ley, que es la reforma de la cotización. En 2 ámbitos, la cotización de los trabajadores por cuenta propia y, por otro lado, de los conceptos que integran la base de cotización a la Seguridad Social. Y en el refuerzo de este vector que acabamos de comentar de la reforma de la cotización a tiempo parcial,
también se modifican los tipos de cotización de determinados contratos a tiempo parcial. Vamos a empezar por lo fácil. Hasta esta reforma existían 3 tipos de cotización por la contingencia de desempleo. El tipo reducido del 705 para los contratos indefinidos, para los contratos cualquiera que fuere su modalidad celebrado con trabajadores discapacitados y para determinados contratos temporales causales, prácticas, interinidad, formación. Existía un tipo agravado del 830 para los contratos temporales que fueran a tiempo completo. Y existía un tipo superagravado del 930 para los contratos temporales a tiempo parcial. Lo que hace la norma es reducir en un punto esta última cuestión. Es decir, los contratos temporales a tiempo parcial pasan de cotizar 9,30% por la contingencia de desempleo al 8,30. O si prefieren, todos los contratos a tiempo parcial cotizan al 8,30 con independencia de que sean tiempo completo a tiempo parcial. La velocidad normativa provocó aquí algún pequeño desajuste, porque claro, teníamos el Real Decreto Ley 16 que entra en vigor el 22 de diciembre, que reduce del 9,30 al 8,30 el tipo de cotización por desempleo. Pero 5 días después se publica la Ley de Presupuestos. En el artículo 128 se habla de normas sobre bases y tipos, y ahí se seguía hablando del 9,30. Con lo cual, por el principio de sucesión normativa, acabábamos de derogar lo que 5 días antes había establecido el Real Decreto Ley 16. Lo cual, francamente, nos dejaba un poco fuera de juego. Pero bueno, nosotros somos latinos, tenemos capacidad adaptativa, tenemos soluciones improvisadas para cualquier problema que pueda surgir y aprovechamos un Real Decreto Ley, el 1/2014, que no tiene nada que ver con esto, es de infraestructuras del transporte terrestre. Y en ese Real Decreto Ley 1/2014 modificamos el artículo 128 de la Ley de Presupuestos para que estableciera que el tipo de cotización era el 8,30 y no fuera contradictorio ni derogara por principio de sucesión normativa lo que había establecido el Real Decreto Ley 16. Con lo cual, a través de un camino un poco tortuoso, podemos concluir que el tipo de cotización de todos los contratos a tiempo parcial es el 8,30. Real Decreto Ley 16 lo baja un punto, la Ley de Presupuestos 5 días después lo mantiene, pero viene el Real Decreto Ley 1/2014 a modificar la Ley de Presupuestos para que no haya incoherencias normativas entre ambas disposiciones. Hay que leerse todas las normas, como ven, porque todas pueden tener escondida alguna sorpresa. El segundo factor que toca la norma: la reforma de la cotización de determinados trabajadores por cuenta propia. Hay cosas que, como forman parte de nuestro paisaje, como nos han acompañado siempre, como siempre nos han rodeado, no nos extrañan, aunque quizás deberían. Si se fijan, hay una diferente filosofía entre cómo cotizan los trabajadores por cuenta ajena y cómo cotizan los trabajadores por cuenta propia. El esfuerzo contributivo que yo pido a un trabajador por cuenta ajena está en función de sus retribuciones, puesto que la base de cotización a la Seguridad Social, y con más motivo con la reforma que enseguida veremos, deriva de las retribuciones que el trabajador percibe. Por consiguiente, podríamos concluir que el esfuerzo contributivo que se pide a un trabajador por cuenta ajena está en función de su capacidad económica, definida al menos esta por los rendimientos que obtiene de su actividad, por la retribución que percibe. Sin embargo, en el régimen de trabajadores por cuenta propia no se da esa circunstancia. Hay una evidente disociación entre el esfuerzo contributivo que exijo al autónomo y su capacidad económica, entendida esta por el rendimiento que obtiene de su actividad económica empresarial o profesional. En España, los autónomos no cotizan en función de una base que es el trasunto del rendimiento que obtienen de su actividad económica, empresarial o profesional. En España, el autónomo cotiza por la base que él elige dentro de las opciones que le da la ley, pero en un abanico muy amplio. Y si puedo elegir, elijo lo que más interesa al país en términos de sostenibilidad económica del sistema o lo que más me interesa a mí.
Porque un porcentaje que podríamos cifrar en prácticamente poco mayor de 2/3 de los autónomos elige cotizar por la base mínima. ¿Y esto es sensato? Es una pregunta que lanzo. Fíjense que en otros países de nuestro entorno sí se da esa conexión entre capacidad económica y esfuerzo contributivo, cosa que en España no se da. El autónomo elige la base que él quiere dentro de un mínimo y un máximo muy amplio que le otorga el ordenamiento jurídico. Yo creo que es un camino que habrá que empezar a recorrer y de hecho el legislador de alguna forma lo hace con esta reforma. Empieza a detectar determinados autónomos que presentan indicios de tener una mayor capacidad económica para hacer una aportación mayor al sistema contributivo de seguridad social. E identifica dos colectivos. Y para esos dos colectivos, la reforma establece que la base mínima que podrán tener no es la mínima ordinaria del régimen, que este año son 875,70, sino la base mínima del grupo 1 del régimen general, que son 1051,50. Con lo cual, para estos dos colectivos que ahora enseguida pasamos a exponer, su base mínima ya no podrá ser 875,70, sino 1051,50. Eso en cuota supone unos 57 euros más al mes, para que se hagan una idea de la diferencia que supone. ¿Cuáles son esos dos colectivos? En primer lugar, aquellos autónomos que además de serlo hayan tenido, decía en su redacción originaria el decreto ley, en cualquier momento del ejercicio económico 10 o más trabajadores a su cargo. El legislador dice, hombre, aquellos autónomos que además de serlo tengan una empresa como persona física que en cualquier momento del ejercicio económico haya tenido 10 o más trabajadores, presenta un indicio que revela una mayor capacidad económica y por tanto le exijo que la base mínima sea la del grupo 1 del régimen general. La verdad es que este colectivo no es cuantitativamente muy importante. ¿Por qué? Hombre, porque si yo tengo una empresa que llega a tener 10 o más trabajadores, lo normal es que esto tenga una estructura jurídica societaria, que esos trabajadores no pendan del empresario como persona física. Pero bueno, a ver las haylas. Aquellos autónomos que estén en esta situación tendrán como base mínima la del grupo 1. Lo que ocurre es que en la redacción originaria de la norma esto planteaba muchas dudas, porque la norma decía autónomos que en cualquier momento del ejercicio económico. ¿Pero cuál? Porque la norma entró en vigor el 22 de diciembre del 2013. ¿Se refería al ejercicio económico 2013? ¿O a partir del 22 de diciembre que es cuando entró en vigor la norma? ¿O como habla de ejercicio económico y la norma entró en vigor el 22 de diciembre, se refería al ejercicio económico 2014 y por tanto esto solo hubiera sido aplicable a partir del 2015? Y tendrán que cotizar por la base mínima del grupo 1, pero ¿a partir de cuándo? La verdad es que tenía bastantes dudas, pero bueno, para eso teníamos el Real Decreto Ley 1/2014 de infraestructuras del transporte terrestre que ha venido a solucionarlo. Porque ese Real Decreto Ley lo que establece es que aquellos autónomos que en cualquier momento del ejercicio 2013 hayan tenido 10 o más trabajadores, aunque fuera solo un día, a partir de febrero del 2014 deberán cotizar por la base mínima del grupo 1 del régimen general. El segundo colectivo sí es mucho más trascendente. Estamos hablando de más de 500.000 en toda España. Son los denominados autónomos societarios. La norma establece que aquellos autónomos que lo sean por su condición de socios o administradores de sociedades de capital que tengan el control efectivo de las mismas en los términos de la adicional 27ª de la Ley General y del artículo 21 de la Ley 4/97, reguladora de sociedades laborales, deberán cotizar por la base mínima del grupo 1. Lo primero que hay que tener claro es a quién se refiere esta norma. ¿A qué socios o administradores de qué sociedades les es aplicable esta reforma? Pues a los socios y administradores de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas laborales, sociedades de responsabilidad limitada laborales, sociedades comanditarias por acciones y sociedades anónimas europeas.
De estas dos últimas no hay muchas. ¿A quién no es aplicable esta reforma? A los socios de sociedades civiles, de sociedades regulares colectivas, de sociedades comanditarias. Tampoco es aplicable a las comunidades de bienes que ni siquiera tienen personalidad jurídica. Y, por supuesto, tampoco es aplicable a los socios de sociedades cooperativas, que ya saben que su encuadramiento se verifica en función de lo establecido en la adicional cuarta de la Ley General de Seguridad Social, que permite una opción entre un régimen de trabajadores por cuenta ajena o un régimen de trabajadores por cuenta propia. A partir de enero del 2014, como muchos de ustedes habrán sufrido o gozado, depende de la interpretación que se quiera hacer, a este colectivo se le ha puesto una base de 1.051,50. Por otra parte, era una respuesta muy eficaz de la organización que yo represento, que fue capaz de aplicar esta medida en un plazo relativamente corto a pesar de su complejidad. Es verdad que hubo algún problema aplicativo, porque en la base de datos algunos colectivos de autónomos no figuraban bien identificados y a algunos dos socios de sociedades civiles se les ha puesto la base y no correspondía, pero todo esto se ha ido corrigiendo. No obstante, han surgido también problemas, y es que porque este primero, la verdad es que no era muy significativo. Es verdad que por algún error de la propia administración se imputó una base de 1.051,50 a socios o administradores de sociedades personalistas, a los que no era de aplicación la reforma. Por ejemplo, en Castellón tuvimos 125 errores de este tipo, que los hemos depurado, y a quien se le hizo cotizar de más, pues se le ha abierto un expediente de devolución de ingresos de oficio, es decir, sin necesidad de que lo pida. Me preocupan más los errores que han cometido ustedes, porque los que he cometido yo los arreglo, los depuro y punto. En primer lugar, que son los que han salido prima facie, son aquellos autónomos que se dieron de alta inicialmente como socios o administradores, pero dejaron de serlo y se convirtieron en autónomos normales. Sin embargo, el autónomo no comunicó nada a la administración, a pesar de estar obligado a hacerlo. Claro, como se dieron de alta como autónomos societarios y figuraban identificados como tal en la base de datos, en enero del 2014 se les ha puesto 1.051,50. Posteriormente han comparecido y han dicho, oiga, que yo es que en el 2010 cesé como administrador. En Valencia, si eso se acreditó hasta el 28 de febrero, pues se ha regularizado. ¿Qué pasa a partir de esa fecha? Pues esto es una variación de datos. Es decir, si yo soy autónomo por mi condición de socio o administrador, me doy de alta por tal condición y cambia esa circunstancia, estoy obligado a notificarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Y qué ocurre si lo hago extemporáneamente? ¿Qué ocurre si yo comparezco el 1 de abril del 2014 diciendo que yo desde el 2010 no soy administrador societario? Porque cesé. Porque estoy comunicando una variación de datos fuera de plazo. Ya saben que las variaciones de datos hay que comunicarlas en los 6 días naturales siguientes a aquel momento en que se produzcan. ¿Y qué dice el Reglamento General de Afiliación con respecto a las variaciones de datos extemporáneas? Pues que producen efectos desde que se formalizan. Con lo cual, el que no comunicó la variación de datos y lo hace fuera de plazo, producirá efectos desde que lo comunica fuera de plazo. Con lo cual, lo que haya cotizado hasta ese momento, aunque fuera errónea, se habrá consolidado. En menor medida están emergiendo otro tipo de situaciones, que yo creo que son más frecuentes. Y es el autónomo que empezó como autónomo normal, pero en algún momento constituyó una sociedad y pasó a ser socio administrador de la misma. Sin embargo, tampoco comunicó nada a la tesorería. Él se dio de alta en el 2010 como autónomo normal y en el 2011 pasó a ser socio administrador. Obviamente, como en la base de datos figura como autónomo normal, no se le ha metido la base de 1.051,50 porque no comunicó ninguna variación de datos. En el momento en que detectemos esa situación, deberá cotizar 1.051,50 desde enero del 2014 y si lo hace fuera de plazo con el recargo correspondiente del 20%. Lo digo porque estas situaciones habrá que regularizarlas cuanto antes de existir. Esto, la verdad, es que tuvo bastante repercusión.
Fíjense, yo me imagino que la mayor parte de las sociedades que son sus clientes, de las empresas que constituyen su clientela habitual, son pequeñas y medianas sociedades de corte familiar. Sociedades que tienen 7, 8, 5, 6 trabajadores. La base de cotización de esos trabajadores por cuenta ajena será de 1.400, 1.500 euros, 1.600 euros. Y sin embargo el dueño entre comillas de esas sociedades, que es autónomo por su condición de socio o administrador de esa sociedad, como es autónomo y puede elegir, elige la base mínima. Y nos encontramos, y este es un escenario que ustedes reconocerán, con que en este tipo de organizaciones, de empresas, el que menos esfuerzo contributivo está haciendo es el socio o administrador dueño, entre comillas, de la sociedad. ¿Esto es sensato? ¿Es sensato que en una sociedad de capital el que tenga una base de cotización menor sea el dueño entre comillas? Es simplemente una pregunta que lanzo al aire. Ya sé que no van a estar de acuerdo, pero es una pregunta que lanzo al aire. Es una interrogación abierta. De alguna forma el legislador lo que hace es, este colectivo, entendiendo que tiene una mayor capacidad económica, le exige un esfuerzo contributivo ligeramente superior. Ligeramente, porque lo único que se exige es que su base de cotización sea 1.051,50. Incluso a quien se le haya aplicado esta reforma, seguramente en su empresa seguirá siendo la base de cotización más baja. Bien. La única excepción a esta regla es que aquellos autónomos que lo sean por su condición de socios o administradores de sociedades de capital, durante los 12 primeros meses de actividad se les va a posibilitar que sigan conservando la opción de base mínima ordinaria del régimen, es decir, 875,70, siempre que el alta en el RETA sea inicial. Lo que hace el legislador es decir, hombre, para el autónomo que empieza, aunque sea por su condición de socio o administrador de una sociedad de capital, el primer año, atendiendo a la dificultad de lanzamiento de esa nueva actividad, le voy a permitir que pueda optar por la base mínima ordinaria del régimen. Esto solo es aplicable a las altas que se produzcan a partir del 22 de diciembre del 2013 y solo si el alta en el RETA es inicial, porque pudiera ser que yo me doy de alta como autónomo societario, pero ya estuve de alta antes en el RETA por cualquier otra condición, con lo cual no se da el supuesto de hecho que permite esta excepción, y es que el alta en el régimen sea inicial. Repito, para que esta excepción surja, el alta debe ser posterior al 22 de diciembre, debe ser inicial en el RETA, es decir, no haber estado antes de alta en ese régimen, y solo se puede mantener la base mínima ordinaria durante los 12 primeros meses de actividad, siempre que se den las dos primeras circunstancias. Y entramos en lo que ha sido la cuestión pues más controvertida, que es la reforma de los conceptos que integran la base de cotización a la Seguridad Social. Se ha modificado el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, que era el artículo que establecía qué conceptos integraban la base y cuáles no. Existían antes del 22 de diciembre un montón de conceptos retributivos que no integraban la base de cotización a la Seguridad Social. Porque normalmente eran conceptos indemnizatorios o compensatorios de gastos o daños que el trabajo suponía o ocasionaba, y ahí teníamos un montón de conceptos que quedaban excluidos de integrar la base. Dietas de viaje, gastos de locomoción, plus de transporte urbano, plus de distancia, mejoras de prestaciones, asignaciones asistenciales, un montón de conceptos que no integraban la base. Todo eso ahora se reforma y muchos conceptos que no integraban la base ahora pasan a integrar la base de cotización a la Seguridad Social. ¿Por qué se ha hecho esto? Hombre, yo me atrevería a poner encima de la mesa 3 bloques de razones.
Una que quizás es la primera que nos viene a la mente, y es una razón recaudatoria, ¿no? Pudiera ser. Pudiera ser. Obviamente tenemos dificultades de sostenibilidad en el sistema. Hoy se han publicado los datos de ejecución presupuestaria y las cuentas nacionales. La Seguridad Social presenta un déficit de 1,16 puntos sobre el PIB. Estamos hablando de que hemos acabado el presupuesto del 2013 con un decalaje de unos 12.000 millones de euros de déficit. Nos estamos financiando con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es decir, ese decalaje lo estamos financiando acudiendo al Fondo de Reserva, que se nutrió con un importe alrededor de un poquito más de 50.000 millones de euros durante la época de la expansión económica, porque tengan en cuenta que la Seguridad Social tiene un problema. Nosotros tenemos un sistema de reparto, es decir, pagamos las pensiones actuales con la cotización actual. El problema es que nosotros recaudamos 12 meses, pero pagamos 14 veces la nómina de pensiones. Por lo tanto, nuestros problemas de tesorería suelen estar en los momentos de la paga extra. Cuando teníamos excedentes de ejecución presupuestaria, pues los generábamos en la recaudación de los meses ordinarios para tener el colchón suficiente para atender la extra. Pero los últimos 2 años haya habido unas tensiones de tesorería evidentes que se han solucionado porque para eso está acudiendo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De hecho, el año pasado, por ejemplo, se hicieron disposiciones del Fondo de Reserva de alrededor de 11.600 millones de euros. Afortunadamente, el Fondo de Reserva ha estado muy bien gestionado, porque nos hemos comido en estos 2 años de crisis aguda y de tensiones de tesorería en el sistema, lo que nos hemos comido son los rendimientos que las aportaciones al Fondo de Reserva habían producido por la inversión en activos que se había hecho por los gestores públicos. Por cierto, porque a veces se denosta mucho lo público, salió hace poco un informe de Inverco, que es la patronal de instituciones de inversión colectiva, que revelan que los gestores públicos del Fondo de Reserva han obtenido una rentabilidad media en la última década de alrededor del 4,30 y tantos, que es 2 puntos superior al que obtienen los gestores privados de fondos similares. Es decir, que un pequeño, y les aseguro que es un pequeñísimo y reducidísimo grupo de funcionarios, muy cualificados es así, y pésimamente retribuidos, han logrado, con los 50.000 millones de euros del Fondo de Reserva, obtener una rentabilidad media 2 puntos superior al que obtienen reputadísimos gestores privados que cobran, por cierto, unas primas astronómicas. Y esto es un informe de Inverco, que no es sospechoso de ningún sesgo en este punto. Es decir, que en el fondo hasta ahora nos hemos comido los rendimientos que el Fondo de Reserva ha producido. Pero es evidente que la recaudación ha caído por la situación de crisis económica, por la devaluación salarial en la que estamos metidos para recuperar competitividad y porque los gastos del sistema han ido creciendo. Por lo tanto, es evidente que sería absurdo negarlo, pues que quizás haya una intencionalidad o una motivación de incrementar los ingresos del sistema en esta reforma. De hecho, la propia memoria económica del Real Decreto Ley hablaba de que esto pudiera suponer una recaudación inducida de alrededor de 900 millones de euros, aunque es difícil de cuantificar porque no lo teníamos controlado. Pero yo creo que hay una segunda razón, o un segundo bloque de razones. Y es lo que yo he denominado el desplazamiento o deslizamiento salarial. Veíamos cada vez con mayor frecuencia en muchos convenios colectivos que se creaban conceptos retributivos de los que, según la norma jurídica, no debían integrar la base de cotización a la Seguridad Social. Conceptos como el plus de transporte urbano y el plus de distancia que se estaban generalizando. Obviamente, si yo quiero negociar una subida del salario de 100 euros, podía optar por subir el sueldo base 100 euros, pero eso me supone 100 euros, más los 40 de cuotas de seguridad social, más la repercusión tributaria, con lo cual esa subida de 100 euros pues acababa suponiendo un coste agregado de 150 a 160 euros. O lo que podía hacer es crear un plus de transporte urbano de 100 euros que no integra la base de cotización. Y me costaba 100 euros. No es que no fuera legítimo, era el marco jurídico,
Pero cada vez esto se estaba generalizando más, era más frecuente, cada vez veíamos cómo un porcentaje mayor de la masa salarial se desplazaba de los conceptos que integran la base a los conceptos que no integran la base. Y convendrán conmigo en que esto era difícilmente sostenible. Muchas de estas cuestiones eran asignaciones asistenciales que se estaban utilizando para camuflar subidas retributivas sin que ello tuviera una repercusión fiscal o en materia de seguridad social. Miren, hace un año yo veía como una conocida escuela de negocios de Valencia publicitaba un curso que se denominaba Optimización fiscal de las políticas retributivas en la empresa. ¿Y qué puñetas es, perdonen la expresión, la optimización fiscal de las políticas retributivas? Pues cómo jugar con los conceptos retributivos para que tengan la mínima repercusión o coste posible. Y no digo que esto no fuera legítimo, pero convendrán conmigo en que era peligroso para la sostenibilidad del sistema el ver cómo este deslizamiento o desplazamiento salarial se estaba produciendo cada vez con mayor frecuencia. Pero además hay un tercer bloque de razones, y es lo que constituyó una jornada, que está detrás de esta reforma, y que constituyó, creo, una jornada reciente que se hizo en este mismo foro, que es lo que va a ser el proyecto estrella de este año de la Tesorería en el ámbito procedimental, que es lo que conocemos como el proyecto CRETA. Que, por cierto, ya no se llama CRETA, se llama Sistema de Liquidación Directa, pero bueno, lo seguimos conociendo todos como proyecto CRETA. ¿Y qué es el proyecto CRETA? Pues lo verían con detalle técnico, yo no voy a entrar porque de esto ya se ocuparon, pero sí en la medida en que está detrás de esta reforma, pues si hubiera que ponerle un titular es pasar de la autoliquidación a la facturación. Desde hace 30 años, los sujetos responsables del cumplimiento de obligaciones en el ámbito de la seguridad social autoliquidan sus cuotas. Es decir, formulan unas declaraciones que la Administración debe controlar a posteriori. Eso se hacía primero presentando TC1 y TC2 en soporte papel, luego se creó el sistema red, cambió el vehículo, pero no la filosofía. Me daba igual presentar unos TC1 y TC2 en soporte papel que vehicularlos a través de un canal telemático. En el fondo estaba autoliquidando. La idea es, ¿y por qué no facturamos? Si yo soy capaz de cuantificar lo que una empresa debe pagar, lo que hago es enviarle una factura. Paso de ser reactivo a ser proactivo. Y en el fondo, esto es el proyecto CRETA o el sistema de liquidación directa que la Tesorería tiene ya en pruebas, como saben, con muchos de ustedes y con algunas empresas. En la versión beta, la versión de pruebas del proyecto, que se espera que comience la obligatoriedad, como todos ustedes saben, sobre el 1 de julio. ¿Y qué necesito yo para facturar a las empresas? Pues necesitaría componer un puzzle de 3 piezas. La primera pieza es conocer todos los elementos personales y contractuales que inciden en la cotización. Yo necesito saber el sexo, la edad del trabajador, su tipo de contrato, el coeficiente de parcialidad, si tiene la condición de desempleado, si figura inscrito 12 meses en los 18 meses de la contratación como desempleado, si es víctima de violencia de género, si es un trabajador en situación de exclusión social, si es discapacitado y un montón de datos más que inciden en la cotización. Pero todo eso ya lo tengo, porque normalmente eso lo comunican con la afiliación y o el alta. Yo no sé si han visto un anuncio en televisión que dice algo así como: si usted recuerda haber visto la serie Vicky el Vikingo, debería acudir a hacerse un plan de pensiones. Es decir, si usted tiene edad suficiente para recordar esa serie, quizás debería usted estar pensando ya en su situación de pasivo. Es un poco deprimente cuando ves ese anuncio, pero bueno. A pesar de la evidente juventud que impera en la sala, muchos de ustedes recordarán cómo era un alta en seguridad social hace 15 o 20 años. Era una cartulina azul en forma de carnet o de tarjeta, donde había muy pocos datos. Estaba el número de afiliación y el nombre del trabajador,
el número de patronal, que es como se llamaba entonces el código de cuenta de cotización, y el grupo de cotización. No se daban más datos con un alta. ¿Se han percatado ustedes de la cantidad de información que están comunicando ahora la tesorería con un alta? Un alta es complejísima. Esa expresión que a veces les oigo a ustedes de a ver si entra cuando se sientan delante del ordenador a cursar un alta, ¿no? Y toda esa información la tenemos y toda esa información incide en la cotización. La primera pata del puzzle la tengo. Pero necesitaría una segunda pieza. Y esa segunda pieza es poderme conectar con otras entidades ajenas a la tesorería que disponen de información relevante en orden a la cotización. Tendría que conectarme con los servicios públicos de salud para que me comuniquen los partes de baja, porque generan situaciones de IT que inciden en la cotización, y esos partes de baja me los deberían comunicar con mucha rapidez para que yo pudiera facturar, y por supuesto a través de un canal telemático. Lo mismo debo hacer con las mutuas en los procesos derivados de contingencias profesionales, cosa que tenemos bastante solucionada. Debería ser capaz de conectarme con el INS para que me informe de las situaciones de maternidad, paternidad y otras, porque inciden en la cotización. Eso también lo tenemos básicamente solucionado. Además, en las direcciones provinciales conjuntas como Castellón, pues eso se facilita porque además parece que el director provincial del INS se lleva bastante bien con el de la tesorería y eso facilita el adecuado engarce de estas situaciones. Debería ser capaz de conectarme con el Servicio Público de Empleo Estatal para que me comunique las situaciones de ERE, de expedientes de regulación de empleo, porque eso incide en la cotización. Esto está siendo más problemático, pero necesitaría captar toda esa información de entes ajenos a la tesorería para componer el puzzle. Y si ya tuviera esas dos piezas, me quedaría una tercera. ¿Qué dato necesitaría teniendo ya estos para poder facturar? Conocer la base. La base de cotización es lo que ahora básicamente se transmite en el fichero FAN, que se remite por sistema red. Pero además se remite un montón de información más que está duplicada, porque ya la tenemos. Pero la base de cotización se construye con las retribuciones que el trabajador percibe. Por tanto, en esta reforma se crea una nueva obligación formal que estos días, y sobre todo hoy, que era el último día, me parece que habrán sufrido, que es la obligación que tienen las empresas desde ya de comunicar a la tesorería todos los conceptos retributivos que abonan a los trabajadores, integren o no la base de cotización. En un nuevo fichero que le hemos llamado CRA, conceptos retributivos abonados, que las empresas deben remitir, es un fichero con dos grandes bloques, conceptos que integran la base, conceptos que no integran la base y desglosado por conceptos. Ese fichero lo genera el programa de nóminas, por tanto no debe ser una carga burocrática especialmente trascendente, y está en funcionamiento desde el 13 de marzo. Hoy acababa el plazo para remitir la comunicación de las retribuciones abonadas desde el 22 de diciembre al 28 de febrero. Y a partir de ahí ya es a mes vencido. Bien, esta obligación formal está en relación con este proyecto. Inicialmente ustedes van a seguir remitiendo el fichero de bases y el fichero de conceptos retributivos independientemente. Pero la estación final, no la intermedia, no la inicial, pero sí la final, es que ustedes transmitirán el fichero de conceptos retributivos. Y con las otras dos piezas del puzzle facturaremos. Por lo tanto, también esta razón está detrás de esta reforma. Como ven, es bastante compleja. Bien, vamos a ponerle un titular. ¿Y qué hace esta reforma? Si tuviéramos que simplificarlo mucho, plasmarlo en una sola diapositiva como he intentado hacer yo. Pues básicamente esta reforma consiste en que pasan a cotizar el plus de transporte urbano y el plus de distancia. Todas las asignaciones asistenciales, excepto los gastos de estudios exigidos por el trabajo. Todas las mejoras voluntarias de prestaciones, excepto la de IT. Y siguen exentos los gastos de manutención y estancia, pero con el matiz de que solo estarán exentos si están motivados por un desplazamiento a una localidad distinta de la que constituye el lugar habitual de trabajo y también el lugar de residencia habitual del trabajador. Y además una cláusula de cierre para evitar que pulpo sea animal de compañía y alguna labor de ingeniería, y es que todo lo que no está excluido esté incluido.
Es decir, creo un elenco cerrado de conceptos excluidos y todo lo que no está excluido está incluido. Ojo con esto, porque quizás esto se podía haber hecho con alguna puridad jurídica mayor, pero a pesar de que hablamos de conceptos retributivos, el artículo 109 de la Ley General, que es el que se reforma, forma parte de un ordenamiento jurídico independiente que es el de seguridad social. Y ese artículo dice qué conceptos integran la base y cuáles no. Es verdad que muchos de estos conceptos que ahora pasan a integrar la base no son conceptos retributivos en los términos del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, no son retribuciones puramente dichas. Pero de esto tenemos que olvidarnos. La reforma lo que establece es que los conceptos que percibe el trabajador integran la base salvo los que la norma excluye, con independencia de que tengan carácter salarial o no según el Estatuto de los Trabajadores, que eso es otro tema, aunque trascendente, porque evidentemente una de las derivadas de este problema es, y si ahora, por ejemplo, el plus de distancia integra la base y antes no, cuando yo despida a un trabajador y tenga que calcular la indemnización por despido, tengo que calcularla teniendo en cuenta el plus de transporte urbano y el plus de distancia. Pues veremos cómo queda este tema. Prima facie yo entiendo que no, porque lo que hemos reformado son los conceptos que integran la base de cotización a la Seguridad Social. No hemos cambiado el artículo 26 del Estatuto. Por consiguiente, no debería verse afectada la cuestión que les comento por esta reforma. Otra cosa es lo que digan los tribunales cuando esto se plantea allí. Circunstancia que no somos capaces de anticipar en este momento. En una primera instancia yo entendería que no, porque solo hemos tocado los conceptos que integran la base. Además hemos generado otro pequeño follón porque se han reformado los conceptos que integran la base, pero no ha habido una reforma de los conceptos que integran la base imponible del IRPF. Con lo cual ahora tenemos cosas que cotizan pero no tributan. Y esto es así porque son dos ordenamientos distintos. Es verdad que se había llegado antes de esta reforma a un alto grado de homogeneidad y ahora se crea una cierta disociación. Esto puede ser una complejidad técnica, pero es absolutamente legítimo desde el punto de vista normativo porque, repito, lo que hemos modificado es el artículo de un ordenamiento específico que es el que determina qué conceptos retributivos integran la base. Como yo creo que esto lo mejor es analizarlo de una forma casuística, vamos a ir cogiendo los principales conceptos retributivos a ver cómo queda la cuestión. Ahora todas las mejoras de prestaciones integran la base excepto la de IT. Ya saben que en situación de IT el trabajador percibe un subsidio del 60 o el 75% del regulador, pero muchos convenios colectivos establecen la obligación de la empresa de suplementar ese subsidio. Eso es la mejora. Esto es lo único que sigue sin integrar la base, que por otra parte no tiene ninguna repercusión en la cotización porque ya saben que en IT se cotiza por la base del mes anterior, con lo cual esto no tiene ninguna influencia en la cotización. ¿Qué hay detrás de esta dicción normativa? Pues que antes las aportaciones empresariales a planes y fondos de pensiones, por esta vía de entender que era una mejora voluntaria, no integraban la base de cotización a la Seguridad Social. Es decir, si una empresa hace en favor de sus trabajadores aportaciones a un plan o fondo de empleo y esas aportaciones sirven para que los trabajadores de esa empresa perciban en forma de renta o capital una cuantía en el momento en que se jubilen, cuando queden incapacitados o sus causavientes en caso de fallecimiento, evidentemente la finalidad de esas aportaciones que hacía el empresario al plan de pensiones era otorgar un complemento a la pensión de jubilación, a la pensión de incapacidad permanente o a las prestaciones de muerte y supervivencia del sistema. Por lo tanto, las aportaciones que los empresarios hacían a planes y fondos de pensiones en favor de sus trabajadores, que en el fondo son una retribución en especie, no integraban la base de cotización en la medida en que se consideraba una mejora voluntaria de prestación. Ahora, como la única mejora que está exenta es la de IT, las aportaciones empresariales a planes y fondos de pensiones deben integrar la base de cotización a la Seguridad Social. La legislación anterior al 22 de diciembre señalaba un elenco de retribuciones que en el fondo eran retribuciones en especie, pero que por tener una finalidad asistencial
el legislador excluía de integrar la base bajo la rúbrica de asignaciones asistenciales. Teníamos un montón. Vamos a ver las que ahora pasan a integrar la base, las principales. Solo queda una fuera de la quema, por decirlo de alguna manera, y son los gastos de estudios exigidos por el trabajo. En primer lugar, teníamos la entrega de acciones o participaciones sociales de la empresa a precio gratuito o inferior al de mercado, así como las opciones sobre acciones o participaciones sociales. Es decir, la empresa retribuía al trabajador mediante acciones o participaciones sociales. Antes de la reforma, esa retribución no integraba la base siempre que el valor de las acciones o participaciones sociales entregadas no excediera de 12.000 euros al año. Y además existía alguna obligación formal accesoria, como conservar el activo en cartera al menos 5 años. Ahora, si yo retribuyo mediante acciones o participaciones sociales, el valor de mercado de esas acciones o participaciones sociales debe integrar la base de cotización. Esto yo no creo que vaya a tener una excesiva repercusión práctica, porque la mayor parte de trabajadores que son retribuidos mediante acciones o participaciones sociales suelen estar en base máxima. Entonces, aunque esto pase a integrar la base, pues quedará fuera de la base máxima de cotización y, por lo tanto, no creo que tenga mucha repercusión práctica. Los gastos de estudios exigidos por el trabajador sí quedan fuera de la base, no se tocan. Es lo único que se salva de las asignaciones asistenciales. Si yo tengo un trabajador y le pago un gasto de estudios y hay conexión con el trabajo, en el fondo eso es una retribución en especie, pero como consecuencia de esa conexión con el trabajo y por su carácter asistencial no integrará la base. Si el estudio que le pago al trabajador no tiene ninguna conexión con el trabajo, entonces sí. Esto se salva. Entrega de productos a precios rebajados que se realizan en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social, así como las fórmulas indirectas de prestación del servicio, que era el famoso tema de los vales comedor, tickets restaurante, cheques gourmet, etcétera, etcétera, etcétera. Que antes no integraban la base siempre que no excediera de 9 euros por día efectivo de trabajo. Esto se aplica tanto a que el trabajador come en un comedor de empresa como la utilización de fórmulas indirectas, y es que le doy un vale comedor para que lo canjee en un establecimiento de hostelería. Antes esto no integraba la base siempre que no excediera de 9 euros diarios y ahora sí. Además, este tema de los cheques comedor se nos había ido de las manos porque existía hasta un mercado negro en Internet donde se vendían estos cheques restaurantes, en fin, en un espectáculo, la verdad es que difícilmente tolerable. Aquí hay alguna dificultad técnica. Primero, habrá que controlar los trabajadores que comen en un comedor de empresa, porque cada vez que comen, si comen por un precio inferior al de coste o de mercado, eso habrá que imputarlo en su base. Por tanto, cuanto más coman, más base. Y más jubilación futura. Pero también menos cobrarán neto al mes porque de eso les retendré y eso no lo perciben porque se lo han comido. Evidentemente estamos hablando, lo digo porque aquí ya se nos han planteado muchas dudas, estamos hablando de cuando el trabajador, por el hecho de serlo, está obteniendo un beneficio, que es comer por un precio inferior al del coste o al de mercado. Si yo tengo un comedor de empresa que facilito a los trabajadores, pero ellos pagan el coste del servicio, ahí no hay ninguna retribución en especie. Ojo, también nos han preguntado que en algunas ocasiones se estaba pagando el coste del servicio, pero no se le repercutía el IVA, porque como luego el IVA la empresa se lo deduce, evidentemente la norma de valoración de una retribución en especie es el coste para el empleador, incluidos los tributos que graven la operación. Por lo tanto, si el trabajador paga el coste real pero no el IVA, la diferencia entre el coste real sin IVA y el coste real con IVA es la retribución en especie. Lo digo por poner casos así un poquito de laboratorio. El problema quizás esté en aquellos casos en que no se sepa cuál es el coste del servicio, porque no haya una contabilidad diferenciada, porque no se tenga ese tema estudiado. Evidentemente ahí habrá una dificultad técnica. Hago un paréntesis
la Tesorería y el Ministerio de Empleo está trabajando en el desarrollo reglamentario de este artículo. Este artículo 109, que es el que reforma el Real Decreto Ley, tiene un desarrollo reglamentario del artículo 23.2 del Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, que ahora se va a modificar para adaptarlo a la reforma legal. Habrá que ver, que eso nos falta hoy, cuál es el tenor de ese desarrollo reglamentario, que algo tendrá que decir sobre estos aspectos técnicos que les estoy diciendo, es decir, cómo cuantificar el coste de un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Las primas de seguros. Antes de la reforma existían 3 primas de seguros que el empresario podía satisfacer, de seguros de los que eran beneficiarios los trabajadores, que estaban exentos de integrar la base. En primer lugar, las pólizas que aseguraban los accidentes de trabajo o la responsabilidad civil. Antes, si el empresario satisfacía una prima de un seguro de ATP o de responsabilidad civil, eso no integraba la base de cotización. La prima que el empresario satisfacía, aunque en puridad es una retribución en especie. Ahora integran la base. Esto es lo que llaman ustedes a veces los seguros de convenio, etc. Problema técnico, pues que muchas de estas pólizas son colectivas. Es decir, la empresa paga 10.000 euros por asegurar la responsabilidad civil. Y entonces, ¿qué imputo yo individualmente a cada trabajador? Hombre, pues en primer lugar cabría acudir a la empresa de seguros para que nos dijera qué cálculo actuarial ha llevado a cabo para hallar esa prima, porque claro, se supone que la empresa de seguros habrá hecho algún cálculo actuarial para determinar cuál es la prima y en ese cálculo actuarial esté individualizado. Si no, me imagino que tendrá que haber algún tipo de respuesta reglamentaria para ver cómo se hace la imputación de los seguros colectivos. En todo caso, como ahora veremos, tenemos de tiempo hasta el 31 de mayo para que esta respuesta reglamentaria o en forma de criterios de la Tesorería General de la Seguridad Social se produzcan. Sí, dime. Una pregunta. ¿El seguro de responsabilidad civil, en qué medida es por trabajador? Porque hay autónomos y trabajadores que tienen seguro de responsabilidad civil. Yo entiendo que el seguro de responsabilidad civil es de la empresa, no va a afecto al trabajador. Vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es de que el empresario paga una prima de un seguro de responsabilidad civil del que son beneficiarios los trabajadores. Ese es el supuesto que estamos comentando. No los casos de que un trabajador se ha hecho por su cuenta y riesgo pagándoselo él, un seguro de responsabilidad civil. Momento, la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil que cubre los desperfectos que ocasionen sus trabajadores. Pero tenga o no tenga trabajadores, el seguro de responsabilidad estamos hablando civil. de un seguro de responsabilidad civil que la prima la paga el empresario, pero el beneficiario pudiera ser el trabajador. ¿Vale? Vale. No. Los seguros de vida siempre han integrado la base. Aquí hay 2 tipos de seguros, los de ATP y los de responsabilidad civil. Son 2 seguros distintos, que a veces van unidos, pero son 2 seguros distintos. Los seguros de ATP, si la prima la satisface el empresario y el beneficiario es el trabajador, debe integrar la base. Y el seguro de responsabilidad civil, si la prima la paga el empresario y de ese seguro es beneficiario el trabajador, también deben integrar la base. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Tesorería tiene un seguro de responsabilidad civil por aquella que pudiera incurrir algún funcionario en el uso de sus acciones. Evidentemente, si un funcionario público hace una barbaridad que lleva a que se le impute una responsabilidad civil, en primer lugar se le imputa a él, pero si fuera insolvente, responde la propia administración. Pero eso es un seguro del que es beneficiario el trabajador. Prima facie. ¿Vale? O sea, estamos hablando de primas de seguro que satisface el empresario, de las que pudiera ser beneficiario el trabajador. Beneficiario. Es decir, la responsabilidad civil es algo que se imputa al individuo. Y ese es el riesgo que se asegura. Es un seguro de los funcionarios públicos, si cometen una acción, por ejemplo, delictiva en el ejercicio de su cargo, por supuesto se les puede imputar una responsabilidad penal, pero como saben, una responsabilidad penal siempre lleva aparejada una responsabilidad civil, o en ocasiones la responsabilidad civil puede ser aislada por cualquier otra responsabilidad civil contractual, extracontractual, etc. Evidentemente, lo que se está asegurando es ese riesgo.
Y de ese riesgo es beneficiario el trabajador, porque es el que lo corre, el que por razón de su trabajo se le impute una responsabilidad civil. Si el seguro cubre eso, por ese seguro se debe cotizar. Si el seguro lo que cubre son los daños que genéricamente pudiera realizarse durante una actividad que no fuera individualizable o imputable a un trabajador, pues no. Habrá que analizar el tipo de seguro que tengo. Pero es que Y además esto es lógico, es decir, de lo que se trata es de hacer cotizar aquello que es un beneficio que alguien obtiene como consecuencia de ser trabajador de la empresa. Es decir, si yo, por razón de mi trabajo, pudiera ser acreedor de una responsabilidad civil y si no existiera el seguro debería pechar con la misma, el que el empresario asegure ese riesgo es un beneficio que yo obtengo. Si yo no pudiera pechar con esa responsabilidad civil o no se asegurara ese riesgo, pues evidentemente no estamos hablando de un concepto cotizable. Repito, eso habrá que analizarlo caso por caso. El problema de esta reforma es que es muy casuística, que puede haber 200 casos, 200 situaciones, muchas de ellas discutibles. En caso de duda, formulen la cuestión a la Tesorería General para que les conteste con los máximos datos posibles. Si les parecen, acabamos de exponer todo esto y luego formulan ustedes todas las preguntas que quieran, porque si no, nos vamos a esparcir. Los seguros de enfermedad común. Antes, las primas que el empresario satisfaciera por un seguro de enfermedad común estaban exentas siempre que no excedieran de 500 euros por beneficiario, pudiendo ser beneficiarios el trabajador, su cónyuge y sus descendientes. Estamos hablando de seguros de Sanitas, ISA, Deslas. Si el empresario pagaba una prima de un seguro de enfermedad común, la prima satisfecha eran 500 euros y el beneficiario era el trabajador, estaban exentos los 500. Si pagaba una prima de 1.000 euros y el beneficiario era el trabajador y su cónyuge, estaban exentos los 1.000. Y si pagaba una prima de 1.500 y beneficiario era el trabajador, su cónyuge y un descendiente, estaban exentos los 1.500, porque eran 500 euros por beneficiario. Ahora integran la base desde el primer céntimo de euro. Y esto sí que está claro, porque aquí el beneficiario evidentemente es el trabajador. La prestación del servicio de educación preescolar infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados a los hijos de los empleados con carácter gratuito o por precio inferior al de mercado. Aquí estamos hablando de que el hijo de un trabajador de un centro docente llevaba a sus hijos gratuitamente o por precio inferior al de mercado a ese centro, obteniendo ese beneficio. Antes esto estaba exento por su carácter asistencial y ahora integra la base. En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana esto va a ser muy problemático, veremos qué dice el desarrollo reglamentario al respecto, porque los profesores de centros concertados de la Comunidad Valenciana tienen derecho a que sus hijos vayan gratuitamente a cualquier otro centro concertado. No a aquel donde ellos dan o prestan servicios docentes, sino a cualquiera. Con lo cual nos encontramos con una situación bastante generalizada que habrá que resolver y en todo caso habrá que ver cuál es el desarrollo reglamentario que se produce al respecto. Las dietas. Si me permiten, terminamos de exponer todo esto que no queda mucho y sobre esto, que ya sé que va a haber debate, discutimos. Las dietas en realidad son tres cosas. Los gastos de estancia, los gastos de manutención y los gastos de desplazamiento. Es decir, cuando yo desplazo a alguien por razón del trabajo, le voy a pagar los gastos de desplazarse, el billete de tren, de avión, el vehículo particular, el gasto de hotel, de estancia y el gasto de manutención, de comidas. ¿Cómo queda la situación? Respecto a los gastos de estancia, no varía. No integran la base hasta el importe que se justifique. Es decir, yo mando a alguien a trabajar a Barcelona. Le pago 200 euros en gastos de estancia y me justifica con la factura del hotel que se ha gastado 200, no integra la base nada. Ahora, si le pago 200 y me justifica 150, integrará la base 50, el exceso sobre el importe justificado. Los gastos de manutención. Aquí el legislador había establecido un límite objetivo. Los gastos de manutención no integraban la base siempre que no excedieran de los importes que se establecían reglamentariamente, que son los que tienen aquí en la diapositiva. Se distinguía entre que el desplazamiento obligara o no a pernoctar fuera del domicilio, que fuera en España o en el extranjero, y existían especialidades respecto del personal de vuelo. Si yo abonaba gastos de manutención
por un desplazamiento que obliga a pernoctar fuera del domicilio en España y esos gastos de manutención no excedían de 53,34 euros diarios, no integraban la base, aunque no se los gastara. Yo podía desplazar a Barcelona al trabajador, le pago gastos de manutención 53,34 y el trabajador dice, como la cosa está canina, me voy a ir al chino más cutre a comer y así algo ahorraré. Estarían exentos los 53,34. Porque aquí lo que importa es no superar el límite cuantitativo. Por supuesto, hay que acreditar la realidad del desplazamiento, pero no el importe del gasto. El matiz que hace la reforma es que los gastos de manutención y estancia solo estarán exentos hasta los importes señalados si el desplazamiento es a un municipio distinto del que constituye el lugar habitual de trabajo y también el lugar de residencia habitual del trabajador. Es decir, si el centro de trabajo está en Valencia y yo tengo un comercial dando vueltas por Valencia y le pago gastos de manutención, se lo puedo pagar, pero deberé integrarlos en la base, porque no se está desplazando a un municipio distinto del que constituye el lugar habitual de trabajo. Y si lo mando a Sagunto, el centro de trabajo está en Valencia, pero él vive en Sagunto, le podré pagar los gastos de manutención, pero deberán integrar la base, porque no lo estoy desplazando a un municipio distinto del que constituye su lugar de residencia habitual. En cambio, si lo mando a Mislata, pues estarán exentos, a pesar de que hay una calle de diferencia, porque la norma habla de municipio. Respecto a los gastos de locomoción, no hay variación. Siguen exentos en los términos que ahora vamos a ver, simplemente recordamos el régimen jurídico. Si se utiliza un medio de transporte público, no integra la base lo que se abona en concepto de gastos de locomoción hasta el importe que se justifique. Lo mando a Barcelona, le pago 100 euros y me justifica con el billete del Euromed que se ha gastado los 100 euros, exento. Si le pagara 120, pero el billete de Euromed son 100, integra la base 20. Si se utiliza un medio de transporte privado, están exentos hasta 0,19 euros por kilómetro recorrido. Y también los gastos de peaje y de aparcamientos si se justifican. Respecto a las indemnizaciones, no cambia el régimen jurídico, pero lo recordamos ya que nos hemos puesto. Las indemnizaciones por fallecimientos, traslados y suspensiones no integran la base siempre que la indemnización no exceda de lo que diga el convenio. En cambio, las indemnizaciones por despidos y ceses no integran la base siempre que no excedan de lo que diga el Estatuto de los Trabajadores. Ese es el matiz. Si no recuerdo mal, ahora una indemnización por cese de un contrato temporal en el marco transitorio de este año, según el estatuto, son 11 días. Pero hay convenios que dicen que son 16. Si yo abono una indemnización por cese de 16 días, aunque lo diga el convenio, lo que excede de los 11 días que marca el estatuto hay que cotizarlo. Porque en las indemnizaciones por despidos y ceses, el límite es lo que diga el estatuto. Por fallecimientos, traslados y suspensiones, lo que diga el convenio. Las prestaciones de seguridad social y sus mejoras, la única que está exenta es la de IT, ya lo hemos visto. Esto significa que las aportaciones empresariales a planes y fondos de pensiones integran la base. Respecto de las horas extras, no hay cambio normativo, siguen integrando la base de cotización por contingencias profesionales, pero no por contingencias comunes. Y para evitar tentaciones, que siempre son muy motivadoras, la norma dice con claridad que todo lo que no está excluido está incluido. Bien, lógicamente esta cuestión fue problemática porque la norma entra en vigor el 22 de diciembre. Podía haber entrado en vigor el 1 de enero y hubiera sido menos complejo desde el punto de vista técnico, pero las cosas son como son y no como me gustaría que fueran. Hay que adaptarse. Quien no haya metido en las liquidaciones de diciembre, enero, febrero y marzo estos nuevos conceptos retributivos podrá hacerlo mediante una liquidación complementaria que se podrá presentar hasta el 31 de mayo. Por supuesto, sin recargo. Deberá presentarse una L03, los que manejen el sistema red, indicando en el campo fecha control la fecha del 21 de diciembre del 2013, que es aquella de publicación del Real Decreto Ley 16 en el BOE, y
al indicar esa fecha en el campo fecha control, me admitirá la L03 sin recargo. Por lo tanto, digamos, algunas cuestiones que todavía pudieran no estar claras, tenemos todavía 2 meses para que se clarifiquen, puesto que es posible aquello que no está claro y no haya metido en la liquidación correspondiente, hacerlo mediante una liquidación complementaria hasta el 31 de mayo. Y, como ya les había comentado, en este Real Decreto Ley se establecía también una nueva obligación formal. Y es que las empresas deberán comunicar a la tesorería todos los conceptos retributivos que hayan abonado a sus trabajadores, integren o no integren la base de cotización a la Seguridad Social. La verdad es que nos hubiéramos ahorrado muchos problemas técnico-jurídicos si hubiéramos quitado lo de retributivos. Si hubiéramos llamado a esto conceptos abonados, porque hay muchos conceptos de los que yo debo notificar a la tesorería que no son propiamente retributivos según el artículo 26 del Estatuto. Pero repito, al margen de los problemas terminológicos, que nos hubiéramos ahorrado de no utilizar esta expresión, estamos hablando de notificar todos los conceptos que se hayan abonado a los trabajadores. Integren o no la base de cotización. Esto está en relación al sistema de liquidación directa y también nos va a permitir saber qué parte de la masa salarial y por qué conceptos sigue estando fuera de la base de cotización. Por lo tanto, tengo que notificar las dietas que esté abonando a los trabajadores. O el plus de transporte urbano y el plus de distancia que ahora integran la base. Tengo que comunicarlo todo. Para ello se ha creado un nuevo fichero que se llama CRA, Conceptos Retributivos Abonados, que las empresas deben comunicar junto con lo que ahora hacen, que es el fichero FAN, el fichero de cotización propiamente dicho. Este fichero CRA está operativo desde el 13 de marzo del 2014. Hoy acaba el plazo para comunicar los conceptos retributivos abonados desde el 22 de diciembre del 2013 al 28 de febrero del 2014. Y luego en abril habrá que comunicarlo de marzo y así sucesivamente. Sé que esto está siendo problemático en muchos casos, sobre todo por el tema del 22 de diciembre, porque claro, hay que parcelar la parte proporcional correspondiente al 22 de diciembre y esto es complejo con algunos programas de nóminas, pero bueno, la tesorería ha actuado con la máxima agilidad posible, se puso en contacto con los más de 300 proveedores de programas de nóminas habilitados, se les dio toda la estructura de ficheros, los programas de nóminas se han adaptado, y en teoría esto tendrá que ser, quitando el escollo de la primera fase, que es esta comunicación desde el 22 de diciembre, relativamente sencillo porque el programa de nóminas genera el fichero FAN y genera el fichero CRA y lo mando. Con lo cual no debe ser una carga burocrática. Es verdad que los comienzos son complejos y que respecto a ese mes de diciembre existen en algunos programas de nóminas, no en todos, cierta complejidad. A veces hay que crear una empresa duplicada y que, en fin, es un poco complejo. No hay que enviar el CRA en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. ¿Qué? No puedes. En el Sistema Especial de Empleados de Hogar no puedes. No, es que no puedes transmitir. En el Sistema Especial de Empleados de Hogar estamos hablando de una cuota fija que factura la tesorería directamente. En Empleados de Hogar ya estamos en facturación. Cuando tú das de alta a un empleado de hogar, comunicas sus retribuciones, las estás comunicando con el alta y la tesorería te factura. Con lo cual ahí ya estamos en facturación. Y tampoco hay que enviar el fichero CRA si alguno de ustedes fuera empresario de profesionales taurinos. Porque el propio sistema de cotización del colectivo de taurinos hace que esa comunicación se haga, pero por otra vía. En el caso del red directo, ya saben que en el sistema red hay dos modalidades, red internet, que es la mayor parte de las que utilizan los profesionales, que el fichero lo genera un programa de nóminas, y hay un mecanismo red directo para empresas pequeñas de menos de 15 trabajadores, en donde todavía no está operativo el CRA, se comunicará oportunamente. Y para acabar con la reforma del Real Decreto Ley 16, hay un mandato al Gobierno, que la verdad es que sería deseable que se cumpliera, porque fíjense, a veces cuando se habla de cuáles son las debilidades de nuestro marco de relaciones laborales,
se habla de la dualidad del mercado laboral, del sesgo que hay entre indefinidos y temporales, se habla de la falta de medidas suficientes de adaptación a los ciclos productivos distintos de los meramente extintivos, pero yo creo que la excesiva complejidad de nuestro marco jurídico es un obstáculo no menor. A veces se dice que no hay nada más miedoso que $1 millón. Yo pienso que para adoptar decisiones es bueno tener un marco jurídico claro. El visualizar con nitidez cuáles son las consecuencias de las decisiones que adopto. Es verdad que se han articulado en nuestro país muchas políticas activas de empleo en forma de bonificaciones y reducciones en la cotización a la seguridad social. Fíjense que la seguridad social puede suponer entre el 35 y el 40% de la masa salarial de una empresa. Por eso el reducir el coste de la cotización es un incentivo a la utilización del factor trabajo. Por eso se crean bonificaciones en la cotización, el 100% de la cuota empresarial de contingencias comunes, pagar solo 100 euros de cuota empresarial de contingencias comunes, el 50%. Pero esto está esparcido por todo el ordenamiento jurídico. Hay medidas que se han ido creando de forma aluvional y están dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Y además los requisitos de acceso son distintos a unas y a otras, en marco francamente complejo. Yo no sé si esto les ha pasado a veces, vamos a hacer una pequeña simulación, pero me imagino que alguna vez algún cliente ha entrado a sus despachos y ha dicho, ahora estará pasando con, oye, que me he enterado que ahora se paga solo 100 euros. Y antiguamente le habían dicho, oye, que me he enterado que si hago este contrato tengo una bonificación del 100%, que no pago nada. Yo supongo que cuando vienen con estas historias, ustedes tienen dos opciones. Que es decir, pues sí, ya veremos, o ser honestos. Y si fueran honestos dirían, no, efectivamente tienes una bonificación del 100%, o la cuota queda limitada a esto, pero tienes que saber que, 1, tienes que estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 2, no debe tratarse de una relación laboral de carácter especial. 3, no tienes que haber sido sancionado por la Inspección de Trabajo por la accesoria de pérdida de bonificaciones del 46.2 de la LISOS. 4, no tiene que haber vínculo de parentesco entre trabajador y empresario, entre trabajador y quien ostente cargos de dirección, forme parte del órgano de administración o tenga el control efectivo si la empresa adopta forma jurídica societaria. 5, el trabajador no debe haber estado contratado en la misma empresa en los 24 meses anteriores con carácter indefinido. 6, el trabajador no puede haber tenido un contrato temporal en la misma empresa en los 6 meses anteriores. 7, el trabajador no ha podido tener un contrato indefinido extinguido en cualquier otra empresa en los 3 meses anteriores, salvo que la causa extintiva sea un despido reconocido de grado improcedente o un despido colectivo. Además, la contratación que haces tiene que suponer un incremento del nivel de empleo neto respecto al existente en la empresa de media en los 90 días anteriores, a veces, en otras en los 30 días anteriores. Y además tienes que mantener el nivel de empleo adquirido con la contratación efectuada durante toda la vigencia del beneficio, aunque no se considerará incumplida la obligación si extingues una relación laboral por un despido reconocido, declarado procedente, jubilación, muerte, incapacidad permanente total absoluta, dimisión voluntaria del trabajador, rescisión durante el periodo de prueba, finalización de la hora de servicio contratada o expiración o convenido. Acto. Pero esto saben ustedes que es así. Nuestro cliente les preguntará, ¿y esto es que sí o es que no? Y nosotros diremos, pues espérate que me siente delante del sistema red que lo controla a ver si entra. Y habría que decir, y a ver qué sale, porque a ver qué peculiaridad de cotización obtengo con la medida. Es decir, el tema es muy complejo de gestionar. Lo he caricaturizado un poco, pero para que vean ustedes que es francamente complejo. Y yo he citado un ejemplo. Hay otra bonificación que podría haber algún matiz en lo que he dicho, porque la media no son 90 días sino 30, en ocasiones hay que tener la condición de desempleado, en ocasiones 12 meses en los 18 anteriores, en otras ocasiones no hay que tener la condición de desempleado. Es muy complicado. Por eso esta norma, yo creo que esto es algo loable, porque creo que la clarificación del marco jurídico es un elemento
que va a favorecer mucho un mejor funcionamiento de nuestro marco de relaciones laborales, establece un mandato para que el Gobierno codifique en un solo texto todas las bonificaciones y reducciones vigentes a la fecha del Real Decreto Ley. Ya se ha quedado antiguo porque ya hay una bonificación posterior al Real Decreto Ley, que es la tarifa plana, pero bueno, se supone que de todas las vigentes. Y además que homogeneice los requisitos y condiciones de acceso a esas bonificaciones que se codificarán en un solo texto. Si esto se hiciera, la verdad es que sería un elemento de clarificación. Por cierto, ya de paso, también se está trabajando en un nuevo texto refundido de la Ley General, que está hecha unos zorros, como ustedes saben, porque está parcheada por todas partes. Tenemos ya más de 60 adicionales. Las reformas a veces se han ido metiendo con calzador. Por ejemplo, toda la reforma de las prestaciones familiares, prestación por paternidad, subsidio por riesgo durante el embarazo, durante la lactancia natural, se hizo metiendo 10 artículos entre el 133 y el 134, me parece que no cabe. Pues entre el 133 y el 134 hay 10. El 133 bis, el ter, el quater, el quinties, el sexties, el septies, el octies, el nonies y el decies. Hay 10. Bien, esto lo hemos intentado desglosar lo más que he podido, citando lo que yo creo que son los principales conceptos retributivos afectados. Si les parece, ahora damos 5 o 10 minutos para un turno de preguntas y descansamos un poquito. Simplemente me permito recordarles 2 o 3 cosas antes de que me hagan las preguntas. Una obvia, yo no lo he hecho, me limito a explicarlo. 2, falta el desarrollo reglamentario. Se está trabajando en la reforma del 23.2 del Reglamento de Cotización y Liquidación, que es el desarrollo reglamentario de todo esto, con lo cual habrá matices y desarrollos que hoy por hoy no conocemos. Y 3, esto es enormemente casuístico y va a ser problemático y puede haber muchos casos distintos. Dicho esto, estoy a sus preguntas.